Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Otra oportunidad para estar juntos y damos muchas gracias a cada uno de ustedes que se ocupa de enviarnos un mensaje de texto. Gracias por los comentarios. Hemos recibido mensajes de Holanda, que nos ven por el internet, y de diferentes lugares de Costa Rica. Les saluda Raúl Perazo y me encuentro nuevamente con Jonathan Granados. Hola, sí, mucho gusto estar de nuevo por acá y poder compartir el tema que traemos hoy para ustedes. De hecho, queremos no solamente hoy, sino también ir escuchando sus comentarios y empezar a tratar un tema. Pero usted, ¿habla de Cristo o tiene a Cristo? Estaba leyendo mi Biblia y pensé en una pregunta que el apóstol Pablo hace en 2 Corintios, cuando dice que nos examinemos a ver si estamos en la fe. Y durante muchos años, Jonathan, yo veo gente que va un tiempito, digamos a la iglesia, por dar el nombre del local donde nos reunimos, sin un entendimiento de lo que es la salvación. Entonces, levantan una mano y ya está, o hicieron una oración y creen que son salvos. Y no estoy en contra de hacer una oración o no. Mi problema es que son gente muy buena, muy religiosa, pero están perdidos porque tienen una fe absolutamente intelectual. Entonces creo que el entendimiento de la doctrina de la salvación es fundamental. Y creo que la falta de entendimiento está haciendo que hoy tengamos gente que se cree cristiano y otros cristianos que realmente nacieron de nuevo, pero son mediocres. Sí, claro, incluso yo también estos días he estado inquieto pensando en el hecho de que hay personas que no comprenden bien el plan de salvación y creo que si quisiéramos hacer una prueba en las iglesias y con los diferentes miembros y decirle, ¿usted me podría predicar a mí el evangelio? Creo que la mayoría lastimosamente no pasaría la prueba. Ahora, no pasan la prueba porque la gente cree que para predicar el evangelio o compartir su fe tienen que ir a hacer un curso o ir a un instituto bíblico o seminario. No se dan cuenta que es algo natural si realmente tienen a Cristo, porque la vida cristiana es una vida natural. Entonces, la falta de entendimiento está haciendo que los cristianos no prediquen el evangelio. Y creo que la responsabilidad pasa por el cristiano, pero también pasa por el enseñador, predicador o pastor, que no toma el tiempo necesario para un discipulado personal y explicar. Porque traemos chicos al mundo, hemos hecho juntos campañas en los colegios. Yo tengo muchos años de hacer campañas masivas, donde una gente levanta la mano con toda facilidad, y está bien, pero ¿qué tengo que hacer después? Ahí di a luz una criatura, después tengo que darle todo el seguimiento, entendiendo perfectamente que la salvación es de Jehová. Sí, por otra parte también caemos en el error de creer que es una fórmula, y pasa mucho en seminarios, pasa mucho en iglesias, que se enseña una serie de pasos y hay que tener muy claro que predicar el evangelio no es una fórmula, no es una serie de pasos. Nos basamos en métodos. Y los métodos están bien. Yo tengo ciertos métodos para poder acordarme pasajes de la Biblia, pero la salvación es de Jehová, dice la Biblia. La salvación es un milagro y es a veces lo que nos cuesta entender. Es muy clara la Biblia cuando dice que quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Es muy clara la Biblia cuando dice que de tal manera ama Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, pero nosotros tenemos que compartir el Evangelio y es el entendimiento. Estoy cumpliendo 25 años de casado. ¿Hoy? Este mes. Este mes. ¿Por qué no digo hoy? Porque el día 2 me casé por abogado, por civil. Y el día 7, de paso voy a esperar un saludito, algún regalo, ¿no? Y el día 7 fui a hacer la ceremonia por iglesia. Ahora, ¿cómo es el proceso para que yo pueda haber llegado hasta el día de hoy, pero primero estar casado? Y aparte de haber conocido a su esposa y todo el proceso, en algún momento tuve que haberle dicho a ella, pedirle que se casara con usted y después pasar a la parte legal. Claro, porque intelectualmente yo sabía que Adriana era la mujer con la que yo quería pasar el resto de mi vida. Pero si me quedaba ahí, no pasaba nada. Yo sabía emocionalmente que quería amarla para toda la vida, pero tenía que concretar algo más. Bueno,
la salvación involucra intelecto, emoción y voluntad. Y suena complicado al hablar de voluntad porque es una obra de Dios, pero Dios también activa nuestra voluntad. Nosotros enseñamos lo que llamamos soteriología, la doctrina de la salvación. Y involucra muchas cosas. Algunas. Involucra arrepentimiento, involucra regeneración, involucra justificación, involucra redención, fe, adopción. ¿Qué más? Imputación. Son más o menos 64 cosas, si no conté mal, las que suceden en el momento de la salvación. Pero no se nos enseña eso. Se nos dice, bueno, ya recibió a Cristo, ya oró, ahora empiece a hacer, y la gente no entiende. Ahora, obviamente vos conocés la respuesta, pero imagínate que estamos haciendo un discipulado juntos y no conoces nada. Entonces yo te pregunto, una persona que reconoce su culpa de pecado, ¿sí?, es consciente de su culpa personal y ora para recibir a Cristo, ¿es salvo? La respuesta natural sería que sí. De hecho, estamos utilizando un material que hicimos nosotros, que puede ser suyo. Solamente tiene que comunicarse al 60 48 24 95 y con mucho gusto le vamos a enviar el material que tratemos en cada programa. Pero escuchó bien, una persona que reconoce su culpa de pecado, es consciente de su culpa personal y recibe a Cristo, parece ser salvo, ¿no? Pero cambiamos la pregunta. Una persona que reconoce su culpa de pecado, entiende que aparte de Cristo no tiene esperanza y cree en Cristo, ¿es salvo? Sí. Pero es que el diablo también cree y tiembla. Le faltó algo, le faltó orar, te dirían. Ahora, si voy haciendo el orden alterado, entonces digo, bueno, una persona que entiende que aparte de Cristo no tiene esperanza, cree de corazón y ora para recibir a Cristo. También parecería que sí. Y la última, una persona que se arrepiente. Una persona que deposita su confianza en Cristo y le recibe, ¿es salvo? ¿Sabe qué? No podemos escuchar sus respuestas, pero estoy seguro que usted diría sí. Ninguno de los ejemplos que he dado hasta ahora es salvo. ¿Por qué? Porque la salvación incluye estas tres cosas que estábamos hablando recién: intelecto, emoción y voluntad. Y anteriormente usted dio un ejemplo claro de lo que es algo emocional. Pasa mucho cuando se hace un llamado, tal vez en una iglesia, y hay personas que levantan su mano cada vez que hay un llamado. Hay personas que nada más sintieron la euforia y la emoción del momento, del domingo, de que el mensaje fue bueno, y levantaron su mano y se fueron igual a como entraron, sin Cristo en sus corazones. Ahora, si bien vamos a desarrollar este tema en este y en otros programas, porque el tiempo no nos va a dar para algo tan profundo y tan importante que es entender lo que es nuestra salvación. Para que una persona realmente pueda nacer de nuevo, obviamente tiene que reconocer su situación de pecado. Cuando reconoce su situación de pecado, siente su necesidad. Ahí, intelecto, emoción, siente su necesidad. ¿Quién hace que la persona pueda sentir esa necesidad? Es trabajo del Espíritu Santo, y después que la persona siente su necesidad, le lleva a arrepentirse, a un cambio de mente. Dejemos claro desde ahora, hasta que lo expliquemos después, que el arrepentimiento es un regalo de Dios, no es una obra del hombre, no es algo que nosotros podemos hacer. O sea, usted está queriendo decir que no soy yo el que se arrepiente, no, ni es el pastor el que más se arrepentir. Es que imagínate un pastor que de golpe predica, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. En primer lugar, está utilizando un pasaje fuera de contexto, pero después está tratando de que la gente se arrepienta. Si una persona se arrepiente por sí misma, son buenas obras. Y la salvación es por gracia. Que de hecho vamos a decir bien despacito la diferencia de gracia y misericordia para contestar también unas preguntas que tuvimos. Pero entonces, reconoce su culpa de pecado, siente que aparte de Cristo no tiene esperanza, se arrepiente. Intelecto otra vez, entiende que aparte de Cristo no tiene esperanza, es consciente de su culpa personal, entonces deposita su confianza. ¿En quién? En Cristo. Ahora, cree de corazón, entonces le recibe. ¿Y cuál es la diferencia entre creer de corazón y recibirle? Intelecto, emoción, voluntad.
Cuando pensamos en esto tenemos que pensar en lo que es fe. Y una forma no teológica pero muy práctica, fe es confianza. Pero la fe intelectual, el diablo la tiene, el diablo cree y tiembla ante la presencia de Dios. Todos nosotros creemos en Cristóbal Colón, intelectualmente creemos. Mucha gente cree en Dios. Ahora, cree de todo corazón, el creer de todo corazón ya tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque son mis emociones que son afectadas por el Espíritu Santo para que yo pueda descansar en Él. Y acá viene lo que a veces nos cuestionamos, es recibirle. Bueno, la Biblia dice, a todos los que creen y les reciben les da el derecho de ser hijos de Dios. Pero ¿cómo hago para recibirle? Bueno, realmente no puedo hacer nada. Y esa es la parte que nos inquieta. ¿Por qué? No puedo hacer nada porque es un milagro. Si yo pudiera hacer algo para recibirle, dejaría de ser un milagro. Ya no sería gracia. Y ya no sería gracia. Vamos a aprovechar para definir gracia. Gracia es que Dios me da lo que yo no merezco. Fácil. Dios me da lo que yo no merezco. Usted puede encontrar la palabra gracia definida en la Biblia como regalo de Dios, algo que no merezco, una dádiva, una bondad, pero es un regalo de Dios que yo no merezco. Yo no merecía el cielo y Dios me lo regaló. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Porque las dos van de la mano para la salvación. Misericordia, ¿cómo es misericordia? Misericordia es que Dios no me da lo que yo merezco. Por ejemplo, el infierno. Yo merecía el castigo por mi pecado, pero Dios tuvo misericordia conmigo, no me dio eso que yo merecía. Entonces, por gracia tenés el cielo, por gracia Dios te dio lo que no merecías, por su misericordia no te envió al infierno, no te castigó como realmente tenía que castigarse. Y esa es una diferencia que tenemos que entender desde ahora, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero la fe puesta en el autor y consumador de la fe. No es fe en fe, es fe en Cristo. ¿Podría tal vez explicar, tal vez para los que están viendo, qué quiso decir con fe en fe? Claro, fe en fe, yo puedo confiar en que un día hice una oración, entonces tengo fe en mi oración, puedo confiar en mi pastor, puedo confiar inclusive en Dios generalmente, pero no en la obra de Cristo. Y esto es importante que lo entendamos. Yo creo en Dios. Una de las cosas que me llamó la atención, les recuerdo que estamos transmitiendo desde Costa Rica. Cuando llegué a Costa Rica todo el mundo me decía, Dios me lo guarde, Dios me lo acompañe, y hablaban de Dios por todos lados. En el bus, en la calle. Sin embargo, la gente tenía a Dios acá y lo utilizaba en la boca, pero en la parte práctica, no. ¿Y cómo sé? Bueno, todo aquel que nace de nuevo, para nacer de nuevo, tiene que colocar su fe en el autor y consumador de la fe. Cuando pensamos en el autor y consumador de la fe, tengo que ir a Cristo. Cristo puso su cuerpo y sobre su cuerpo todos nuestros pecados. Yo tengo que confiar que la obra de Cristo fue la que me salvó. No un pastor, no un predicador. De hecho, una oración. No una oración. No me pude arrepentir. Dios produjo el arrepentimiento. Y eso es algo importante. Yo sé que dentro de muchas líneas teológicas muy serias se habla mucho, sí, arrepentimiento y fe, pero no se explica la diferencia entre arrepentimiento y fe, y no se explica que el arrepentimiento es un milagro. De hecho, hay dos palabras en griego para arrepentimiento. Una es me pesa el corazón o me duele, es metamelonai, y la otra es metanoia. La primera la podemos ejemplificar con alguien muy conocido en la Biblia. ¿Judas se arrepintió? Terminó suicidándose. Claro, y más allá de que se suicidó, ¿por qué sabemos que no se arrepintió? Porque tuvo la última oportunidad. Se presenta Judas ante Jesús, le da un beso y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Tuvo la última oportunidad. Pero él en su corazón después se siente dolido y quería entregar las piezas de plata que le habían dado, las monedas que le habían dado, porque se sintió descubierto, porque tenía pesar en su corazón. Eso es remordimiento. Muchas personas llegan a la iglesia porque practican tal o cual pecado, o porque tienen un problema, o escuchan un programa de televisión o de radio, entonces oran con remordimiento.
pero no con arrepentimiento. El arrepentimiento transforma una vida y lo produce Dios. El apóstol Pedro había conocido intelectualmente a Jesús, había caminado 3 años con él, pero tiene un episodio en su vida que transforma su vida para siempre. ¿Cuál es? ¿Te acordás? Supongo que hoy justo leía cuando lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Y si te acordás un poquito, cuando el Señor va caminando, bueno, primero que le había advertido, Pedro, me vas a negar. Y Pedro dijo, no, mi vida pondré por ti, y todo lo que vemos que parecía Pedro, increíble, pero después lo niega. Ahora, cuando Pedro estaba en el patio de Caifás, Jesús lo miró. Y Pedro entendió perfectamente que eso había sucedido y cantó el gallo. Y cuando a la tercera vez que el gallo canta, Pedro lo había negado otra vez. Esa mirada de Jesús no fue una mirada como la que hacemos nosotros, si te equivocaste voy a dar duro. Fue una mirada de corrección, fue una mirada de compasión y fue una mirada que cambió totalmente el rumbo de la vida de Pedro. Y voy a cambiar la palabra cambiar. Las personas que nacen de nuevo no cambian, son transformadas. Porque encontramos al apóstol Pedro, después de la resurrección de Cristo, predicando el evangelio a miles de personas, disfrutando que lo perseguían inclusive, pero había sido transformado por Dios. Entonces, el arrepentimiento es un regalo de Dios y no algo que nosotros podemos hacer. Y eso es algo que tiene que quedar claro. Bien, muy bien claro. Sí, y en cuanto al arrepentimiento, tal vez es difícil de expresarlo con palabras, pero los que hemos tenido, por la gracia de Dios, la dicha de experimentarlo, sí es una transformación de la manera de pensar. De verdad que todo aquel que ha sido salvo sabe que desde el momento en que ocurrió, su manera de pensar es totalmente diferente. La forma de ver, esa forma de que usted anhela de conocer más a Dios, de ver más a Dios, cómo es Dios y todo esto que sucede, que usted no lo puede explicar, pero que lo está viviendo, aquel que no ha vivido algo así, debería tal vez examinarse porque el arrepentimiento no ha sido producido en su corazón. ¿Te acuerdas el día que recibiste a Jesucristo? Me acuerdo, tal vez no fecha, pero me acuerdo de la situación. Yo me acuerdo de la situación, no la fecha, pero sí la situación, y me acuerdo que no hiciste ninguna manifestación externa. De hecho, personalmente como predicador, no le pido a la gente que levante la mano, salvo que Dios me diga lo contrario. O sea, hay momentos que sí lo hago, pero ese día vos no levantaste tu mano. No. ¿Qué pasó? Pude entender lo que había escuchado tal vez por el último mes o 2 meses. Que también esa es otra cosa, a veces creemos que es inmediato y a veces Dios trata con nosotros de manera diferente y a veces es un proceso hasta que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Sí, ahora que mencionaste el versículo lo vamos a dar, es San Juan capítulo 16, versículo 8. El que convence de pecado, de justicia y del juicio al mundo, o sea, al no cristiano, es el Espíritu Santo de Dios, no es el predicador. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, bueno, pero es que Juan el Bautista predicaba arrepentimiento. Sí, claro que lo predicaba, porque él predicaba el Evangelio del Reino, no el Evangelio de la gracia de Dios. Pero aquí vemos claramente que es el ministerio del Espíritu Santo, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo, por conocerte durante todos estos años, he visto el fruto de ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es una vida transformada. Tu forma de cambiar, de pensar, no es la misma que antes. Tu forma de actuar no es la misma que antes. ¿Y dónde vemos eso? Bueno, una persona que entiende la salvación, entonces, ¿qué va a suceder? Va a tener deseos de leer la Biblia para conocer a Cristo. Va a tener deseos de vivir en santidad porque el santo vive en su vida. Va a tener deseos de congregarse porque necesita congregarse para estar con personas. Algo que suena rarísimo, pero sucede. Empezamos a amar. Y tal vez, no sé, pero ¿cómo voy a amar? Es que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Romanos 5. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Empiezo a querer compartir mi fe con otros.
Y son varias las cosas que suceden naturalmente. ¿Por qué? Porque en el momento de ser salvos somos transformados y Dios lo produce. Entonces, este material que nosotros podríamos enviarle si se comunica al 60 48 24 95, lo tendríamos que leer de esta manera. Reconocer la culpa de pecado me lleva a sentir mi necesidad. Cuando siento la necesidad, Dios produce el arrepentimiento. Entonces entiendo que aparte de Cristo no tengo esperanza y eso me lleva a mí a ser consciente de mi culpa personal. El ser consciente de mi culpa personal me lleva a depositar mi confianza en Cristo. Luego creo de todo corazón y cuando menos me doy cuenta, recibí a Cristo. Yo tengo muy claro el día que recibí a Cristo lo que sucedió. Es más, sí levanté una mano, me puse de pie y alguien me aconsejó, pero no siquiera sé por qué lo hice. Algo me impulsó por dentro. Entonces, Dios actúa en nuestro intelecto, Dios actúa en nuestras emociones y Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer para que nuestra voluntad sea activada y podamos ser salvos. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero aclaremos algo, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer. El mismo apóstol Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, una persona intelectualmente podría creerse salva, buena pero perdida. Emocionalmente podría creerse salva, pero lo peor, podría pensar que depende de él. ¿Te das cuenta que a veces se está predicando un evangelio donde la gente no entiende? Por eso vemos cristianos mediocres, Sí. o personas que no son cristianos, pero se creen de esa manera. Y esto afecta todo nuestro contorno, todo nuestro estilo de vida. Por eso yo creo que hay gente que no quiere servir, que no le importa si se congrega o no, todo lo hace relativo. Sí. Y también con lo que acabas de decir, creo que también tenemos que ser muy conscientes de que sí es un privilegio compartir el evangelio, pero también es una gran responsabilidad. Porque, justamente por lo que acabas de decir, porque si alguien queda nada más con lo intelectual o lo emocional, vas a estar guiando a alguien directamente al infierno. ¿Por qué? Porque la persona está convencida de que es salva cuando no lo es. Mira, yo siempre lo digo de la misma manera para que lo podamos entender. Si un médico se equivoca con el paciente y lo tapamos con tierra porque se va, y ya está. Si un carpintero se equivoca, lo tapa con masilla. Pero si vos o yo nos equivocamos y hacemos que una persona ore y no entienda nada, y Dios no trabajó en esa vida, lo mandamos condenado por la eternidad. Va a ser nuestra responsabilidad. Predicar el evangelio es lo mejor que me puede pasar, pero tengo que llegar a explicarlo y no 1, 2, 3, 4, ya. Entiendo perfectamente que la salvación es de Dios, que Dios va a hacer la obra en el momento que Él quiera, pero entiendo también que es nuestra responsabilidad evangelismo y discipulado. Por algo lo dice así el Señor. Jonah, el tiempo se nos fue, creo que vamos a tener que seguir con este tema, pero les recuerdo que podemos enviarle este material a su correo electrónico. Simplemente nos envía una notita al WhatsApp 60 48 24 95 o nos busca por nuestras redes sociales Capacitando a los Santos en nuestro Facebook o en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan, por acompañarme. Le esperamos en nuestro próximo programa. Hasta la próxima. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.